Me llamo Elena, y esta es la historia de mi jaula. Durante 18 años, mi propósito en la vida, la verdad tóxica sobre la que se construyó mi mundo, era que mi hermana menor, Lily, era una víctima frágil. Tenía síndrome de Down en mosaico, un diagnóstico que ella pulió hasta convertirlo en un escudo impenetrable. Pero detrás de ese escudo, en el silencio de nuestra casa, Lily no era frágil, era calculadora, era cruel, y yo era su único objetivo. Mis padres, desesperados por la narrativa de la hija discapacitada y angelical, me convirtieron en su guardiana, en la villana silenciosa que debía absorberlo todo. Esta no es una historia de liberación feliz, es la crónica de una demolición, la mía, y la fría y metódica reconstrucción que vino después, sobre las cenizas de la familia que elegí quemar para poder respirar. Crecer en mi casa era como vivir en una obra de teatro donde solo yo no conocía el guión. Mi papel era el de la hermana devota. La rutina era asfixiante. Me despertaba temprano para ayudar a Lily a prepararse, lo cual era una farsa, ya que ella era perfectamente capaz, pero la actuación era esencial. Tenía que sonreír mientras ella derramaba jugo a propósito y luego me culpaba. «Elena, sé paciente», me decía mi madre, su voz ya cansada a las 7 a.m. La paciencia no era el problema. El problema era el siseo de Lily cuando mamá salía de la habitación, su voz cambiando instantáneamente de un arrastre infantil a una claridad aguda y precisa. «Me estás peinando demasiado fuerte, idiota. Te acusaré». Y yo bajaba la cabeza, mi estómago encogiéndose, sabiendo que lo haría. Mi normalidad era un campo de minas emocional. Mis padres no eran malas personas, eran cobardes emocionales. Necesitaban que Lily fuera el ángel roto que podían arreglar con su devoción. Mi padre trabajaba hasta tarde, y cuando llegaba, su ritual era cargar a Lily, sin importar que ya tuviera 14 años, llamándola su pequeña guerrera. Yo, la hija sana, la que sacaba buenas notas y no causaba problemas, era invisible. Mi éxito era esperado. El de Lily era celebrado. Si yo intentaba hablar, si insinuaba que Lily no era tan lenta como pretendía, la reacción era inmediata y brutal. ¿Cómo puedes estar celosa de tu hermana? ¿No ves cuánto sufre? El gaslighting no era una táctica ocasional. Era el aire que respirábamos, y me estaba asfixiando lentamente. La gente asume que crueldad son solo palabras. Con Lily era física y era precisa. Recuerdo una tarde, yo estaba sentada en el suelo haciendo la tarea de matemáticas. Lily entró, me miró, y con una precisión que desmentía cualquier discapacidad motora, me pateó en el coxis. No fue un tropiezo, fue un golpe calculado con la física de un sádico, diseñado para causar el máximo dolor sin dejar marca visible. Me ahogué, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido. Cuando miré hacia arriba, ella me sonreía, antes de que su rostro se contorsionara en una mueca de dolor. «¡Mamá! ¡Elena me empujó!», gritó. Yo ni siquiera me había movido. Mi madre corrió y me castigó por no tener cuidado con ella. Aprendí a sentarme siempre de espaldas a la pared. En público, Lily era el epítome de la dulzura vulnerable. Se aferraba a mi mano en el supermercado, usaba su voz más lenta y arrastrada, encantando a maestros y vecinos. «Elena es mi mejor amiga», decía, y todos me miraban con esa mezcla de lástima y admiración por mi paciencia. Pero en casa, la violencia escalaba. Una vez, estaba masticando una manzana. El sonido aparentemente la ofendió. Se acercó por detrás y me golpeó en la nuca con el puño cerrado. El crack de mis dientes chocando fue ensordecedor en mi cabeza. «Masticas como una vaca», susurró, con una claridad intelectual aterradora. Me quedé paralizada, no por el dolor, sino por el odio puro en su voz. Me limpié la sangre del labio y no dije nada. Decir algo solo empeoraría el castigo. Mi único refugio era Blake. Blake era mi ancla a la realidad. Él entendía el verdadero síndrome de Down. Su hermano mayor, David, lo tenía de forma severa y no verbal. Blake no me tenía lástima. Simplemente me veía. Él fue el primero en notar la discrepancia. «Tu hermana es diferente, Elena», dijo un día, con cautela, mientras arreglábamos su bicicleta. «La forma en que te mira cuando cree que nadie la ve, no tuvo que terminar. Él lo veía. Era mi único amigo, y ese fue su crimen». Lily, que anhelaba la atención de cualquiera que yo valorara, intentó su rutina de chica frágil con él. Blake, acostumbrado a la autenticidad sin filtros de su hermano, la rechazó cortésmente. Fue educado, pero firme. Vio a través del acto, y al hacerlo,
firmó su sentencia. La represalia de Lily no fue una patada o un insulto, fue nuclear. Una semana después de que Blake la rechazara amablemente, Lily fue a nuestros padres con los ojos llenos de lágrimas, temblando, su actuación digna de un Oscar. Dijo que él la había tocado, una acusación monstruosa, falsa, de agresión sexual. Para hacerlo aún más cruel, añadió que había sucedido cuando yo la dejé sola con él a propósito. La mentira tenía dos filos: destruir a Blake y destruirme a mí por completo. El mundo se detuvo. El sonido se apagó en mis oídos. Vi a mi madre cubrirse la boca con horror. Vi a mi padre, su rostro pasando del shock a una furia volcánica. Me miraron, y supe, en ese instante, que ya me habían condenado. No hubo juicio para mí, ni siquiera una pregunta. Mis padres creyeron a Lily instantáneamente. ¿Por qué no lo harían? Ella era su ángel víctima. Yo era la amiga del criminal. Blake, basándose únicamente en el testimonio de una niña discapacitada y vulnerable, fue declarado culpable en un juicio juvenil que fue una farsa. Lo sentenciaron a 1 año en detención juvenil. 1 año. Su vida, destrozada. Su familia, humillada. Y yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. El silencio que me rodeaba era pesado, opresivo. Era la hermana de la víctima, la amiga del monstruo. Mis padres no me hablaban, solo me daban órdenes. Prepara la comida de Lily, limpia la sala. Era un paria, una no persona. La expulsión emocional fue total. Ese primer mes fue una lección de aislamiento absoluto. Mis amigos en la escuela desaparecieron, susurrando sobre mí en los pasillos. Comía sola en mi habitación, si es que comía. El olor a desinfectante y la comida fría de la cocina se convirtieron en mi único consuelo. El teléfono no sonaba. El único sonido en la casa era el de mis padres mimando a Lily, alabando su valentía, comprándole regalos para curar su trauma. El dolor era físico. Era un frío que se instalaba en mi pecho y no me dejaba respirar. Lloré hasta que me sequé. Y entonces, una noche, mientras oía a Lily reírse de un programa de televisión al otro lado de la pared, la tristeza se evaporó, se convirtió en algo más, algo duro, frío y tranquilo. Dejé de luchar, dejé de tratar de convencerlos. Decidí, en cambio, observar. Decidí esperar. El año que Blake estuvo encerrado fue el fondo del pozo. El tiempo se estiró en una niebla gris y sofocante de absoluta soledad. En la escuela, me sentaba en la última fila, sintiendo las miradas como pequeños cortes en mi piel. Los profesores me hablaban con esa falsa compasión reservada para las familias en desgracia, pero sus ojos me juzgaban. En casa, era una sirvienta. Mi única función era facilitar la vida de Lily y sus padres. Limpiaba su habitación, y a veces encontraba pequeñas notas, dibujos burlones de Blake tras las rejas, o de mí llorando. Eran trofeos que ella dejaba para que yo los encontrara, escondidos debajo de su almohada. La casa olía a la falsa dulzura del ambientador de lavanda que mi madre rociaba para purificar el ambiente, pero para mí olía a podredumbre, a mentiras. Dejé de hablar a menos que fuera necesario. Las palabras se sentían inútiles, como ceniza en mi boca. ¿Qué podía decir? ¿Que la víctima adorada era una sociópata? ¿Que mis padres eran cómplices de la destrucción de un niño inocente? Mi mente, sin embargo, nunca estaba en silencio. Repasaba la acusación, la cara de Blake, la sonrisa de suficiencia de Lily. Me convertí en una estudiante de mi hermana. Observaba su actuación con una precisión clínica. Noté cómo su discapacidad se intensificaba cuando mi padre estaba cerca y cómo se relajaba cuando solo estaba yo. Noté la inteligencia aguda en sus ojos mientras resolvía crucigramas complicados en secreto. La rabia inicial se había asentado en una determinación helada. Ya no quería que me creyeran. Quería que la verdad los golpeara tan fuerte que los derribara. El día que Blake salió, fui a esperarlo a la estación de autobuses. Llovía, un aguacero frío de marzo que calaba hasta los huesos. No sabía qué esperar. ¿Estaría roto? ¿Me odiaría? El autobús se detuvo con un chirrido y él bajó. Era el mismo Blake, pero todo en él había cambiado. Estaba más delgado, pero su postura era dura, sus hombros rectos, sus ojos, que solían ser amables y llenos de humor, ahora eran fríos como el acero. Me miró, y no hubo abrazo, no hubo lágrimas. «Hola, Elena», dijo, su voz más grave. El año en detención juvenil no lo había roto, lo había forjado. Le había quitado toda la suavidad y la había reemplazado con estrategia. No era un salvador,
Era un coconspirador. Caminamos en silencio durante un rato. El único sonido era el de nuestros zapatos mojados contra el pavimento. «No quiero tu lástima», dijo de repente, parándose bajo un farol que parpadeaba. «Y no voy a ofrecerte la mía. Lo que nos hicieron no fue justo. La justicia no existe. Solo existe el equilibrio». Lo miré, sin entender del todo. «Tus padres eligieron su narrativa, Elena. Lily eligió su arma. Eligieron hacerte la villana, y a mí el monstruo. No podemos apelar a su moral, porque no la tienen». Se acercó, su mirada intensa. «Así que les daremos exactamente lo que quieren, hasta que se ahoguen con ello. No buscamos perdón, buscamos la verdad, y la verdad duele». En ese momento nació nuestra alianza, no de amistad, sino de vindicación. El plan de Blake era tan brillante como aterrador. No era una confrontación, era una infiltración. «Lily te destruyó porque te vio como una amenaza para su control», explicó, su voz baja y metódica. «Y me destruyó porque rechacé su control. ¿Qué es lo que más desea? Validación. Quiere que la vean como inteligente y deseable, no solo como discapacitada». El plan era que Blake empezara a salir con Lily. Mi estómago se revolvió violentamente. ¿Qué? Ella se robó mi reputación. Ahora usaré la de ella. Me acercaré. Me ganaré su confianza. Apelaré a su ego. Haré que se sienta tan cómoda, tan superior, que olvidará que está actuando. El objetivo, hacerla confesar, hacerla presumir de su poder. La parte más difícil del plan era mi papel. Yo tenía que ser la víctima pública de Blake. Tuvimos una pelea coreografiada en el pasillo de la escuela al día siguiente. «No puedo creer que sigas defendiéndola después de lo que me hizo», me gritó él, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Terminamos, Elena. Aléjate de mí». El dolor en esa actuación fue demasiado real. Vi a la gente susurrar, mirándome con desprecio. Tuve que verlo, mi único aliado, caminar hacia mi atormentadora. Este fue el verdadero acto de rompimiento. Tuve que perder públicamente a mi único amigo por la antagonista. La soledad que sentí esa noche fue incluso más profunda que cuando Blake fue arrestado. Ahora, realmente, estaba sola. Tenía que confiar en el plan. Blake comenzó su asedio al ego de Lily. Fue magistral. Empezó sentándose con ella en el almuerzo, disculpándose por haber sido manipulado por mí. Al principio, ella era tímida, usando su voz lenta, pero Blake era paciente. No la trataba como a una niña. Le hablaba de libros, de estrategia. «Apuesto a que entiendes esto mejor que nadie», le decía. Mis padres, por supuesto, estaban horrorizados al principio. «Ese criminal se está acercando a ella», pero Lily los calmó. Él se disculpó, mami. Dijo que Elena lo obligó a mentir. Él solo quiere ser mi amigo. Y así, mis padres, en su infinita estupidez, vieron esto como la redención de Blake y otra prueba de la bondad de Lily. Empezaron a invitarlo a casa. Mientras Blake jugaba al novio, mi trabajo era convertirme en una roca. Me concentré en mis estudios con una intensidad maníaca. Necesitaba salir de esa casa. Trabajé después de la escuela, en un taller mecánico. El olor a grasa, metal caliente y caucho quemado se convirtió en mi perfume. El trabajo era duro. Llegaba a casa con las manos agrietadas y doloridas, los nudillos sangrando por llaves inglesas que se resbalaban. El peso de las herramientas era un dolor bienvenido. Era real, era honesto, ahorraba cada centavo. En casa, era un fantasma funcional. Cocinaba, limpiaba y desaparecía en mi habitación. Ignoraba las risas de Lily y Blake desde la sala de estar. Cada risa era una cuchillada, pero me recordaba el objetivo. Ver a Blake tomar la mano de Lily era una tortura diaria. Él jugaba su papel a la perfección, mirándola con falsa admiración, mientras ella pontificaba sobre cosas que fingía no entender. Y ella florecía bajo esa atención. Su discapacidad retrocedió visiblemente. Empezó a hablar con más claridad en público, atribuyéndolo a la influencia positiva de Blake. Mis padres lloraban de alegría. «Es un milagro», decía mi madre durante la cena. Sabíamos que nuestro ángel estaba allí. Yo veía la verdad, veía la arrogancia creciendo en ella. Se estaba volviendo descuidada. La admiración de Blake era una droga, y ella se estaba volviendo adicta. Yo solo esperaba la sobredosis. En la escuela, mi reputación se solidificó como la hermana amargada y celosa. La narrativa era perfecta. Blake, la víctima reformada, había encontrado consuelo en la dulce Lily, mientras que Elena, la fría e insensible, no podía soportar la felicidad de su hermana.
Los maestros me miraban con desdén. Los estudiantes se burlaban de mí abiertamente. Oye, Elena, ¿no estás feliz de que tu exnovio prefiera a alguien mejor? Soporté cada insulto, cada risita, cada mirada de lástima. Los almacené todos. Cada pieza de desprecio era combustible para el motor frío que ahora funcionaba en mi pecho. Blake y yo solo nos veíamos en breves momentos robados, en el taller, donde él venía a arreglar su bicicleta. Casi, me decía, con los ojos muertos. Aguanta un poco más. Ese tiempo en el taller mecánico hizo más que darme dinero. Me dio fuerza. Mi mentor allí no fue un conspirador, sino un hombre mayor llamado Gus. Era el dueño. Un hombre de pocas palabras que olía a café quemado y aceite de motor. «Dejas que tus manos hablen, chica», me dijo un día, mientras yo luchaba por cambiar un neumático. «No importa lo que digan, importa lo que construyes». Me enseñó a soldar. El olor a ozono de la soldadora y el calor del metal fundido eran terapéuticos. Estaba construyendo algo. Estaba aprendiendo a ser autosuficiente. Dejé de ser la hermana de Lily. Me estaba convirtiendo en Elena, la mecánica. Una identidad forjada en grasa y sudor, no en las expectativas de otros. La arrogancia de Lily alcanzó su punto álgido. Habían pasado casi 18 meses desde que Blake salió. Ella ahora dominaba la escuela. Su discapacidad era una ocurrencia tardía que usaba solo cuando le convenía. Blake la había convencido de que ella era, en secreto, un genio, y que el mundo no estaba listo para ello. «Eres demasiado inteligente para ellos, Lily», le susurraba él. «Por eso te temen, por eso Elena te odia». Él alimentó su complejo de mártir hasta convertirlo en un complejo de Dios. Ella comenzó a corregir a los maestros en clases sobre literatura, mostrando su intelecto superior, y luego se tapaba la boca, fingiendo un adorable desliz. Creía que tenía el control total. Creyó que había ganado. Mi vida se dividió en dos. De día, era el fantasma de la escuela y la chica de la grasa en el taller. De noche, era la sirvienta silenciosa. Mis manos, permanentemente manchadas de negro, eran un testimonio. El olor a jabón industrial de lava que usaba para frotar mi piel era agrio, pero era el olor del trabajo honesto. Contrastaba enfermizamente con el perfume floral de Lily, que ahora llenaba la casa, un regalo de Blake. Mis padres me miraban las manos con disgusto. «¿No puedes al menos tratar de lucir presentable, Elena? Estás avergonzando a tu hermana con ese olor». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Era amarga, como el café frío que bebía a las 5 a.m. para empezar mi día. Los únicos momentos de verdad eran con Blake. Nos encontrábamos en el depósito de chatarra detrás del taller, el único lugar donde estábamos seguros de no ser vistos. El aire olía a óxido y neumáticos viejos. Eran reuniones de estrategia, no de amigos. «Está funcionando», dijo, su aliento visible en el aire frío del otoño. Anoche me dijo que la acusación fue fácil, que nuestros padres querían creerlo. Su rostro no mostró emoción. El Blake que conocía, el que reía, estaba muerto. Este era un soldado. Sigue ahorrando. Necesitamos el detonador adecuado, un evento público. Asentí, el metal frío de una defensa que estaba sosteniendo mordiendo mi palma. «Estoy lista», dije, y lo estaba. Mis padres estaban extasiados. La influencia positiva de Blake en Lily era su tema de conversación favorito. «Está floreciendo, Elena. Incluso su terapeuta está asombrado». Mi madre lloró de felicidad en la cena una noche. Sabía que tenía tanta inteligencia dentro de ella. Solo necesitaba al chico adecuado para sacarla. Blake, sentado a nuestra mesa, sonrió humildemente y le guiñó un ojo a Lily. Sentí que la comida se convertía en plomo en mi estómago. Era una farsa grotesca. Estaban celebrando al arquitecto de su propia ruina. Mi padre incluso le ofreció a Blake un trabajo de verano. «Eres un buen chico, Blake. Me equivoqué contigo». El cinismo de todo aquello era asfixiante. A medida que Lily se volvía más normal, mi utilidad disminuía. Ya no era la hermana devota que la cuidaba. Ahora era solo la hermana problemática, la que traía grasa a la casa, la que recordaba a todos el terrible incidente con su sola presencia. Mis padres comenzaron a presionarme para que siguiera adelante. «¿Por qué no puedes ser feliz por tu hermana, Elena? ¿Por qué siempre tienes que estar tan enojada?» No estaba enojada. Estaba más allá de la ira. Estaba en un estado de espera. Era una estatua, tallada en indiferencia, esperando el momento adecuado para que el martillo golpeara. La soledad era mi armadura. Ya no me importaba su aprobación.
Solo me importaba la verdad. El acto simbólico de ruptura con mi pasado no fue ruidoso. Sucedió una noche de martes, después de que mis padres me culparan por una taza que Lily rompió. Fui al ático. El aire estaba viciado. Olía a polvo y naftalina. Encontré una caja etiquetada como «Recuerdos de Elena». Estaba llena de fotos mías y de Lily cuando éramos pequeñas. Yo abrazándola. Yo enseñándole a andar en bicicleta. Estaban mis trofeos de ortografía, mis cintas de la feria de ciencias. Era la vida de la hija buena. Metódicamente, saqué cada foto. Rompí mi propia cara sonriente. Saqué los trofeos y los puse en una bolsa de basura. No lo hice con rabia. Lo hice con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Esta persona, esta chica que complacía a la gente, estaba muerta. Los meses de invierno fueron los más largos. El plan requería paciencia. Blake y yo teníamos que esperar el momento perfecto. Lily se había vuelto tan confiada que su crueldad original comenzó a resurgir, pero ahora en público. Se burlaba de otros estudiantes, usando su inteligencia como un látigo, solo para luego retroceder a su personaje de chica frágil, si un maestro intervenía. Era un acto de cuerda floja, y ella se creía una acróbata. Blake observaba, tomaba notas. «El banquete de padres y maestros», dijo en una de nuestras reuniones en el depósito de chatarra. «Es en 2 semanas. Es público. Tus padres estarán allí. Los míos también. Es perfecto». El final estaba a la vista. El plan se finalizó. No era solo la confesión. Necesitábamos que el mundo viera la rabia que yo había visto. La rabia que me había golpeado en la nuca por masticar. «El detonador», dije. «Tiene que ser sensorial». Blake asintió. «El sonido de la manzana». Hablamos de la logística. La cafetería estaría llena para el almuerzo del banquete. Los padres estarían mezclados con los estudiantes. Blake se aseguraría de que Lily estuviera en el centro de atención. «Voy a decirle que voy a anunciar públicamente que es un genio, que la escuela la ha estado subestimando», dijo. Su ego no la dejaría rechazarlo. Yo sería el cebo, el fantasma en la fiesta, la vaca masticando en la esquina. La noche antes del banquete, no pude dormir. Me senté en el taller mecánico vacío. El único sonido era el zumbido de la máquina de refrescos. Había limpiado mis manos, pero no importaba. La grasa estaba debajo de mis uñas, en los pliegues de mi piel. Era parte de mí ahora. No tenía miedo. No sentía emoción. Sentía finalidad, como el momento antes de que el soplete de soldar toque el metal. Sabía que al día siguiente todo cambiaría. La estructura que Blake y yo habíamos construido con tanto cuidado se pondría a prueba. O el mundo vería la verdad, o yo me quemaría con ella. Miré mi reflejo distorsionado en un tapacubos cromado. No reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Bien, vivir la mentira con Blake fue lo más difícil. Hubo momentos en que lo vi reírse de algo que Lily dijo, una risa casi genuina, y un pánico frío me invadió. ¿Y si él la prefería? ¿Y si el plan era una farsa? Pero entonces él me encontraba en el pasillo, y sus ojos pasaban sobre mí, fríos e impersonales, y yo recordaba su rostro en la estación de autobuses. Esto no era un romance, era una operación militar. El costo psicológico era inmenso. Tenía pesadillas en las que ambos me traicionaban, riéndose juntos mientras yo golpeaba un cristal. Despertaba sudando frío. El olor a grasa de mis propias manos me anclaba de nuevo a la realidad. Tenía que confiar en el plan. Blake también estaba pagando un precio. Lo vi en el taller una noche. Estaba destrozando una llanta vieja con una palanca, sudando. «Tengo que escucharla», dijo, sin aliento. «Tengo que escucharla hablar de ti, las cosas que dice, cómo se ríe de ti, de tus padres. Y tengo que fingir que estoy de acuerdo». Vi sangre en sus nudillos. Le dije que estaba pensando en mudarme con ella después de la graduación, que podríamos dejarte aquí para que cuides a tus padres. La idea era tan vil que me mareó. Ella lo creyó, dijo, lanzando la palanca. Está escribiendo poemas sobre nuestro futuro. Él estaba tan atrapado en la mentira como yo. Estábamos en la misma prisión, solo que en celdas diferentes. Y así, llegamos al día del banquete. Mi sobre de ahorros estaba gordo, escondido bajo el colchón. Mi solicitud para un programa técnico a 3 estados de distancia había sido aceptada. Tenía una salida. Blake tenía su plan. La cafetería estaba decorada con globos patéticos. Podía oler la comida recalentada del catering y el perfume barato. Vi a Lily entrar, del brazo de Blake, usando un vestido nuevo. Mis padres la seguían, radiantes.
Los padres de Blake estaban en una esquina tranquila, observando. Todo estaba en su lugar. Tomé mi bandeja, puse una ensalada que no comería, y puse la manzana más brillante y roja que pude encontrar. El telón estaba a punto de subir. Me senté en la mesa más alejada, pero a la vista. La cafetería estaba ruidosa, llena de padres y maestros fingiendo socializar. Blake se puso de pie y golpeó un vaso con un tenedor. «Atención todos», dijo, su voz resonando. «Lily tiene algo que quiere compartir con ustedes». La sala se calmó. Lily se puso de pie, disfrutando de la atención, sonriendo. Fue entonces cuando mordí la manzana. El crujido fue obsceno en el silencio. Vi la sonrisa de Lily vacilar. Mi madre me lanzó una mirada asesina. Blake le susurró a Lily: «Ignórala, es solo ella. Sigue». Lily asintió, respiró hondo y comenzó a hablar. «Gracias por venir». Mordí de nuevo. Crujido, más fuerte. Los ojos de Lily se clavaron en los míos. El veneno en su mirada era puro. «Elena, detente», siseó mi padre. Ignoré a mi padre. Miré fijamente a Lily. Mantuve su mirada y di el tercer mordisco. «¡Crujido!». Ese fue el que rompió la presa. «Dije que te detengas», gritó. La voz no era la de Lily, la víctima. Era la voz de la sádica, la voz que me golpeó en la nuca. El silencio en la sala fue instantáneo, total. «No puedes dejarme tener un maldito momento, ¿verdad? Siempre masticando como un animal estúpido». Se abalanzó hacia mi mesa, derribando una jarra de agua. «He trabajado muy duro para salir de tu sombra, de tu patética mediocridad». Estaba completamente fuera de guión. Blake estaba grabando, su rostro una máscara de horror, el teléfono apuntando directamente a ella. «Lily, cariño, cálmate, la gente está mirando», suplicó mi madre, levantándose. «Que miren», gritó Lily, su rostro rojo de ira. «Estoy harta de fingir. ¿Creen que soy lenta? Yo soy más inteligente que todos ustedes. He estado jugando con ustedes durante años». Se volvió hacia mis padres. «Ustedes dos, tan desesperados por un ángel roto. Me creyeron todo. Me creyeron cuando dije que Blake la lastimó». Un jadeo colectivo llenó la sala. Los padres de Blake estaban de pie. «Mentí, claro que mentí. Él me rechazó, y ella», señalándome a mí. «Se lo merecía por traerlo. Ambos se lo merecían». Se estaba riendo ahora, una risa histérica y triunfante. «Y todos ustedes se lo tragaron». Blake dejó de grabar. El vídeo fue enviado instantáneamente a cada padre en esa sala, al director y a la policía local, que estaba esperando afuera por una señal del padre de Blake. «Gracias, Lily», dijo Blake, su voz tranquila cortando el aire. «Eso es todo». Fue entonces cuando el padre de Blake se levantó, su rostro como una nube de tormenta. «Mi hijo pasó un año en detención juvenil», dijo, su voz resonando. «Su vida, su futuro, manchado por esa confesión. Directora, esta ya no es un asunto escolar». Lily finalmente se dio cuenta. Miró a Blake, luego a mí, luego a sus padres. La rabia se desvaneció, reemplazada por un pánico animal. Intentó retroceder. Yo no... Ella me provocó. Elena me hizo hacerlo, pero la grabación estaba ahí. Lo que siguió fue un caos. Lily, al ver que no había salida, tuvo un último estallido violento. Se lanzó contra mí, no contra Blake. Sus uñas rastrillaron mi cara. Fue la seguridad de la escuela la que la apartó, mientras ella gritaba insultos que harían sonrojar a un marinero. Fue catártico. El mundo finalmente vio al animal que yo había visto durante 18 años. La policía entró. Mis padres estaban siendo interrogados. La madre de Blake estaba llorando en los brazos de su esposo. Y yo me toqué la mejilla. Sangraba. Miré la sangre en mis dedos. Era real. Todo era real. El nombre de Blake fue limpiado esa misma tarde. Lily fue expulsada y puesta bajo custodia por perjurio y agresión. La primera fantasma en intentar contactarme fue mi madre. Vino al taller mecánico 2 días después. El lugar olía a neumáticos y aceite quemado. Ella parecía pequeña. Sus ojos estaban hinchados y rojos. «Elena, cariño». «No, no lo sabíamos». Su voz era un susurro roto. «Te juro que no lo sabíamos». La miré. Estaba a mitad de cambiar un filtro de aceite. Mis manos estaban cubiertas de grasa negra. «¿No lo sabían?», repetí, mi voz plana. «¿O no querían saber?». Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. «Era más fácil, ¿verdad? Tener un ángel y un demonio. Hacía el mundo más simple. Por favor», suplicó. «Queremos que vuelvas a casa». Limpié mis manos en un trapo. «No, ya no vivo allí». Volví al motor.
Ella se quedó allí otros 5 minutos, en silencio, antes de irse. Mi padre intentó un enfoque diferente. Me esperó junto a mi auto esa noche. Su traje caro estaba arrugado. Parecía que había envejecido 10 años. Tu madre está destrozada, Elena. Su tono era acusatorio, como si yo hubiera causado esto. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir a tu hermana? ¿Destruir a esta familia? El viejo miedo que solía sentir hacia él se había ido. Lo miré con una calma que lo inquietó. Lily destruyó a la familia. Ustedes dos la ayudaron. Ella destruyó a Blake. Ustedes la aplaudieron. Yo solo encendí las luces para que pudieran ver el desastre que hicieron en la oscuridad. Abrió la boca. Luego la cerró. Te necesito en casa. No, dije, metiéndome en mi auto. Me necesitas para arreglar esto. Y no se puede arreglar. Luego vinieron las tías y los tíos, las llamadas, los mensajes de texto. Tu familia te necesita. ¿Cómo puedes ser tan fría? Lily está enferma. Necesita tu apoyo. Aparentemente, la narrativa había cambiado. Lily no era malvada. Ahora estaba gravemente perturbada mentalmente. Y yo la había llevado al límite. El gaslighting era un hábito familiar. Bloqueé sus números, uno por uno. El silencio en mi teléfono fue una bendición. Mi tía favorita, la hermana de mi madre, me encontró en la tienda de comestibles. Elena, esto te está endureciendo. Te está volviendo irreconocible. Bien, le dije, pagando por mi leche. El metal blando no sobrevive al fuego. Ella no supo qué responder. Me llamaron a una reunión familiar en la oficina de un terapeuta unas semanas después. Era una trampa. Mis padres estaban allí. Estaba diseñada para forzar una reconciliación. El terapeuta, un hombre de aspecto suave, habló sobre sanar y seguir adelante. Tus padres se sienten terribles, Elena, dijo. Y Lily está recibiendo la ayuda que necesita en un centro. Pero para que todos sanen, el perdón es esencial. Los miré. A mi madre, llorando en silencio. A mi padre, mirando sus manos. Perdón, dije, probando la palabra. Se sentía como veneno. El perdón implica que hubo un error. Esto no fue un error. Fue una elección. Ustedes eligieron una mentira conveniente sobre una verdad difícil. Ustedes eligieron su comodidad sobre mi seguridad y sobre la libertad de Blake. Continué, mi voz tranquila y fría como el acero del taller. El terapeuta intervino. Pero son tus padres, Elena. Y me abandonaron. Lo corté. Me abandonaron moral y emocionalmente cada día de mi vida. Me usaron como escudo humano para su hija sádica. Me volví hacia mis padres. Me niego a perdonarlos. No porque los odie, sino porque el perdón borraría lo que hicieron. Y ustedes no merecen esa paz. Tienen que vivir con ello. El silencio en la sala fue absoluto. El terapeuta parecía horrorizado. Mis padres, rotos. Pero yo no sentí nada. Me levanté. No entiendan mal, dije, ajustando la correa de mi bolso. No voy a pasar mi vida odiándolos. No voy a gastar más energía en ustedes. Pero no les daré la absolución que buscan. No les daré el final feliz donde todos aprendemos una lección y cantamos juntos. Ustedes tienen que vivir con lo que hicieron. Tienen que vivir sabiendo que vieron a un monstruo abusar de mí y me castigaron por ello. Tienen que vivir sabiendo que enviaron a un niño inocente a la cárcel. Ese es su castigo, vivir con la verdad. Abrí la puerta. Mi sanación no los incluye a ustedes. Y salí de la habitación, dejando la puerta abierta. Alquileré un pequeño apartamento tipo estudio sobre un taller mecánico en otra ciudad, a 3 estados de distancia. El propietario era Gus, quien había vendido su antiguo taller y abierto uno nuevo. Necesitaba un cambio de escenario, dijo, guiñándome un ojo, aunque ambos sabíamos que lo hizo por mí. Mi nueva vida es tranquila. El trabajo es duro. Mis manos rara vez están limpias. El olor a gasolina y metal es mi hogar. Por las noches, me siento en mi pequeño balcón y miro los autos pasar. No hay gritos, no hay actuaciones, no hay miedo. Hay un silencio, que es paz. Es una paz conquistada. No es feliz, en el sentido tradicional, pero es sólida. Es mía. La construí con mis propias manos. Blake y yo construimos una nueva vida juntos. No es un romance de cuento de hadas. Somos 2 supervivientes. 2 personas que vieron lo peor de la naturaleza humana en las personas que debían amarnos. Él está estudiando para ser asistente legal, especializándose en condenas injustas. Es metódico, frío y brillante. Hay cicatrices en ambos. A veces nos sentamos en silencio durante horas, solo sabiendo que el otro entiende. No tenemos que fingir. Nuestro respeto mutuo se forjó en el fuego. No es el amor apasionado de las películas. Es algo más fuerte.
Es la lealtad de 2 soldados que sobrevivieron a la misma guerra. Y eso, descubrí, vale más que cualquier perdón familiar hueco e inmerecido. A veces me llegan noticias, un correo electrónico de un primo lejano. Mi madre me envía cartas que no abro. Van directamente a la basura. Me enteré de que Lily está en un centro terapéutico a largo plazo. El diagnóstico ahora es más complejo. Trastorno de personalidad límite, rasgos sociopáticos. Ya no es el ángel con síndrome de Down. Es solo una paciente. Mis padres vendieron la casa. La mentira era demasiado grande para vivir en ella. Se mudaron tratando de empezar de nuevo. A veces mi padre deposita dinero en mi cuenta. Lo transfiero inmediatamente a una organización benéfica para los acusados injustamente. No quiero su dinero. No quiero nada de ellos. Cuando escucho sus nombres, o el de Lily, no siento rabia, no siento dolor, no siento nada en absoluto. Y esa indiferencia, esa es mi verdadera victoria.